Audio apunte, materia física de segundo año, unidad 1, estática, sistemas de fuerzas concurrentes. Cuando las direcciones de todas las fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo pasan por un mismo punto, se dice que estas fuerzas son concurrentes. Esto quiere decir que concurren a un mismo punto. A veces se las llama fuerzas copuntuales. Si las fuerzas son concurrentes, se las dibuja a todas saliendo desde el mismo punto. Por ejemplo, las siguientes fuerzas son concurrentes. Vemos a una persona aplicando una fuerza horizontal y a otra aplicando una fuerza vertical. Como leímos, cuando las direcciones de todas las fuerzas, la dirección de esta fuerza es horizontal, la dirección de esta fuerza es vertical, en este punto se cruzan. Entonces estas fuerzas concurren a este punto. También se las puede dibujar de esta manera. También las fuerzas pueden no pasar por el mismo punto. En ese caso se dice que las fuerzas son no concurrentes. Por ejemplo, acá tenemos un sistema de fuerzas que todas las fuerzas no concurren al mismo punto. Volvamos a las fuerzas concurrentes. Métodos gráficos para hallar la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes. Vamos a ver cómo se suman los vectores. Recordemos que sumar dos vectores requiere un proceso geométrico y no es lo mismo que sumar dos cantidades escalares. Para sumar gráficamente dos o más vectores que no son paralelos ni colineales, podemos aplicar el método del paralelogramo o el método de la poligonal. Ahora vamos a aprender el método del paralelogramo. Para encontrar la resultante, utilizando el método del paralelogramo, dibujamos las fuerzas concurrentes F1 y F2 con sus colas en el mismo punto. Construimos un paralelogramo con F1 y F2 como sus lados adyacentes. Para eso, trazamos una línea, una recta paralela a F1 que pase por la punta de F2. Y trazamos una recta paralela a F2 que pase por la punta de F1. De esta manera queda formado un paralelogramo. La resultante será la diagonal del paralelogramo. Va desde el punto de aplicación de todas las fuerzas hasta el otro extremo del paralelogramo. Para terminar el ejercicio, medimos con una regla la longitud del vector y sabiendo la escala que utilizamos, obtenemos la intensidad de la resultante. ¿Qué significa esto? Veamos un ejemplo. Acá tenemos un ejercicio. Representar un sistema de fuerzas concurrentes formado por una fuerza 1 de 20 newtons con un ángulo de inclinación de 30 grados con respecto al horizontal y sentido noreste. Tenemos la fuerza 1 con una longitud de 2 centímetros, gracias a esta escala, y un ángulo de inclinación de 30 grados con respecto de la horizontal. Y una fuerza 2 de 25 newtons con un ángulo de inclinación de 40 grados con respecto de la vertical con sentido noroeste. Tenemos una fuerza 2 de 2,5 centímetros, gracias a la escala, que tiene un ángulo de 40 grados con respecto de la vertical. Para poder formar el paralelogramo y encontrar así la resultante, trazamos una recta paralela a F2 que pase por la punta de F1 y trazamos una recta paralela a F1 que pase por la punta de F2. Una vez formado el paralelogramo, trazamos la diagonal desde el punto de aplicación hasta el otro extremo y nos queda determinada la resultante. Tenemos que medir con una regla la longitud del vector. En este caso, la resultante mide 2,9 centímetros. Entonces, sabiendo la escala, obtenemos la intensidad de la resultante. Nuestra escala es 1 centímetro, 10 newtons. Si 1 centímetro representa 10 newtons, 2,9 centímetros, ¿cuántos están representando? Está representando 29 newtons. Por consiguiente, nuestra resultante es aproximadamente 29 newtons. La precisión que podemos alcanzar utilizando un método gráfico es mucho menor que
que si resolvemos por medio de cálculos. Por ello utilizamos el símbolo aproximadamente en lugar del símbolo igual. Luego, medimos con un transportador el espacio entre el vector y el semieje positivo de las x y obtenemos la dirección y sentido de la resultante. Vamos a medir desde el semieje positivo de las x hasta el vector. Medimos con el transportador y nos dio 88 grados. Por consiguiente, el ángulo de inclinación de la resultante es aproximadamente 88 grados. Ahora veamos otro ejemplo. Para eso, entra en este video explicativo y mira otro ejercicio.